Sí, estamos grabando. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos todos. Hoy vamos a tener la tercera catequesis de la Parroquia Sagrada Familia sobre la lectura y la vivencia del Evangelio. Primero, vamos a ver la importancia que tiene la lectura del Evangelio y luego vamos a tratar de hacer una pequeña fundamentación del por qué tenemos que fundamentar nuestra vida en el Evangelio, que ya desde el Génesis podríamos hablar que existe el Evangelio. No es solamente cuando viene nuestro Señor Jesucristo y le dicta a los apóstoles o a los evangelistas la buena noticia, ¿verdad? El Evangelio empieza en el Génesis y concluye en el Apocalipsis. Bueno, pero primero, ¿por qué un católico, fundamentalmente un católico, debe fundar su fe en esas tres columnas que decíamos inicialmente en las dos primeras catequesis? Las tres columnas son Evangelio, oración y de preferencia oración continua, y la tercera columna sería la Eucaristía. Hoy vamos a centrarnos en la importancia que tiene ese pilar, esa columna para nuestra fe, cuál es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, padeció, murió y resucitó. San Pablo lo llamará en términos técnicos como el querigma. Esa es la buena noticia, que Dios nuestro Padre ha cumplido su palabra. En el Génesis, en el capítulo 3, ahí vemos cómo ya aparece el protoevangelio o primer evangelio. ¿Por qué es el primer evangelio? Porque ahí se narra que una mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Sabemos que la serpiente es el diablo, aquel que por envidia engañó a nuestros primeros padres y hasta el día de hoy lo sigue haciendo con todos los seres humanos. Pero sin embargo, la segunda Eva, que es la Virgen María, nos ha traído el privilegio, primero, de traer al mismo Dios a la tierra, a la humanidad, a cada uno, a cada ser humano, a cada hijo de Dios. Y además de eso, restaurar la amistad que se había perdido con nuestro Padre de los cielos. La Virgen María fue con su fiat la que hizo posible ese gran milagro de que vivamos actualmente esa buena noticia que es el Evangelio. Entonces, el Evangelio no se puede reducir, como les acabo de decir, a los 4 evangelios, a San Mateo, a San Lucas, a San Marcos, a San Juan. No, el Evangelio es toda la Sagrada Escritura, porque también los profetas anunciaron que iba a venir el Mesías, porque Dios así les inspiró para que nosotros y todos los que vivieron en ese tiempo antes de venir Jesucristo y murieran confiando en la promesa de Dios, también iban a ser redimidos. De hecho, cuando murieron, fueron no al cielo porque tenía que inaugurarlo nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la humanidad, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Él tiene que ser el primero en todo. Entonces no podían ir al cielo. Si eran justos, si eran hombres santos que habían vivido según los mandamientos de Dios, fueron se dice al limbo. Ahí estaba
nuestros primeros padres, Adán y Eva, los padres de la Virgen María, también estaban Adán y Eva, bueno, Adán y Eva son nuestros primeros padres, ¿verdad? Estaban los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, en fin, todas estas personas que habían muerto confiando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el haber puesto su confianza en la palabra de Dios ya les dio el privilegio de que iban a estar esperando a la resurrección de Jesucristo y con Él se fueran al cielo. Esto que les estoy diciendo pueden ustedes corroborarlo en la obra de María de Jesús de Ágreda, que se titula Mística Ciudad de Dios. Vale decir, el Evangelio narrado por la Virgen María, descrito, dictado a esta santa, a María de Jesús de Ágreda, donde narra precisamente este episodio. Cristo muere y baja tres días al infierno, va al purgatorio, es lo que rezamos en el credo, ¿verdad? Nosotros los católicos, y también va al limbo, y del limbo se lleva a todas las personas que estaban esperando la resurrección o la redención de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento, el limbo ya deja de existir, porque ese era un estadio que Dios había previsto antes de que Cristo entrara en el cielo. También en ese momento el purgatorio queda vacío, porque Cristo, con su poder, con su sangre, con su pasión, también redime a los que estaban en el purgatorio. Y queda vacío el purgatorio, desaparece el limbo y empieza una nueva etapa en el cielo con todos los santos, que es lo que conocemos. Es una de las tres, por decir, estaciones de la Iglesia de Cristo. Está la Iglesia, lo que se llama la Iglesia militante, que somos nosotros, que todavía estamos en esta vida. Está la Iglesia purgante, que son aquellos que son santos porque Dios los ha santificado, pero tienen que purificar algo, o si nosotros vamos y tenemos que purificar algo, vamos a esa iglesia o a ese estadio purgante, y está la iglesia triunfante, que es a lo que podemos acudir sin ningún problema. Luego, volviendo otra vez al Evangelio anunciado por los profetas. Hemos dicho, anunciado por el Pentateuco en varios libros, por los profetas, y también el Evangelio o Buena Noticia anunciado por los libros de sabiduría. Tenemos muchos libros. Tenemos el Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de la sabiduría. Todos esos libros hacen referencia a la venida de Jesucristo, a la redención de la humanidad, al cumplimiento de la promesa de Dios Padre de redimir a toda la humanidad, porque somos sus hijos amadísimos. Tanto así que nuestro Padre tanto nos ama que fue capaz de sacrificar a su único hijo, porque divinamente solo tiene un hijo. Entonces lo sacrificó. Repito nuevamente, está anunciado, que es lo que estamos repitiendo en este tiempo de Adviento, anunciado por los profetas, anunciado por los patriarcas, anunciado por los libros de sabiduría. Entonces, eso ya se cumplió. Como ya se cumplió, ahora vamos a vivir lo que es la realidad propia del Evangelio. ¿Y cuál es la realidad propia del Evangelio? Lo que Cristo nos ha traído. ¿Qué es lo que nos ha traído? Su pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Pero lo hermoso del caso, de esa buena noticia, es que no resucita solamente Jesucristo,
sino que resucita toda la humanidad. Porque Cristo, y además lo dice así textualmente, todos están salvados. Porque hay personas que dicen, no, algunos se salvaron, otros no se salvaron. No, la palabra de Dios es veraz. Todos están salvados. Porque Cristo es Dios y ha hecho las cosas bien. Y como lo ha hecho bien, nos ha salvado a todos. Pero todos los seres humanos no lo sabemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Por eso es importante conocer la palabra de Dios desde el Génesis a la Apocalipsis, no solamente para saberlo, sino para aplicarlo en nuestra vida. Entonces, si todos están salvados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decir, mira, Cristo también ha pagado por ti la deuda de todos tus pecados, los que has cometido, los que puedas cometer o los que estés cometiendo ahora. Él ha pagado con su preciosa sangre. No lo ha hecho ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Pero no te obliga a aceptar su misericordia, su perdón, su sangre redentora. No te obliga. Tienes tú que decidir, decir, sí, yo acepto. Y ese yo acepto es lo que llamamos el bautismo. Bautismo de deseo, bautismo de sangre y bautismo de agua. Cualquiera de las tres modalidades es decir, sí, yo acepto la redención que Cristo nos ha traído, que me la ha dado a mí también, pero yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos anuncia cuando dice, vayan por todo el mundo, dice, vayan y anuncien que ya el reino de los cielos ha llegado. No es que va a venir, ha llegado. Y está tan cerca que está dentro de ustedes. O sea, en otras palabras, el reino de los cielos está dentro de todo ser humano, porque todo ser humano es hijo de Dios y todo ser humano ha sido redimido por Cristo. Pero si esa persona, después de haber aceptado, después de haber aceptado porque alguien le ha hablado, sea en una ciudad, en un pueblito o incluso en la selva, y él dice, sí, yo acepto a Cristo, después lo vuelve a negar, ya Cristo no puede hacer nada. Por eso Cristo dice, mire, cualquier pecado cometido contra mí, contra mi Padre, contra la humanidad, cualquier pecado, Dios lo puede perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar, dice no dice no quiere. Siempre Dios quiere perdonar. No dice no quiere, dice no puede perdonar, es el pecado cometido contra el Espíritu Santo. Entonces San Pedro, que estaba a su lado, le dice, Señor, ¿y cuál es ese pecado? Es renegar contra el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres? Negaron dialogar con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, con el amor de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Al entrar en diálogo con el diablo, ¿qué es lo que le dijeron al Espíritu Santo? Tú apártate de nosotros, queremos dialogar con el diablo, queremos conversar con él. Y al conversar con él no se puede estar conversando con Dios y con el diablo. Y es a partir de ahí donde viene el pecado original, el haber negado esa amistad, esa fraternidad, esa relación filial de padre e hijos, padre hermano, padre amigo, que es la Santísima Trinidad. Entonces Dios dice, bueno, perfecto, yo respeto vuestra libertad, pero no podéis seguir viviendo conmigo en el paraíso terrenal. Entonces pone este querubín con una espada de fuego para que no vuelvan a entrar y los expulsa. Ya desapareció para la humanidad, para los seres humanos que existían en ese momento, incluidos nuestros padres, ya no existe el paraíso terrenal. Si alguien quiere conseguir algo, tiene que ser con el sudor de su frente y con mucho sacrificio. Se tendrán hijos con dolor y el ser humano morirá, sufrirá como penitencia. ¿Para qué? Para que el ser humano recapacite
y vuelva al Padre, vuelva a la patria, vuelva al cielo, vuelva a ese paraíso terrenal. Bueno, todo eso, por supuesto, ya creo que la mayoría de los que me están escuchando lo saben, pero solo estoy repitiendo. Eso ya está anunciado, que Dios, por su infinita misericordia, nos da la posibilidad de volver a nuestra patria, a nuestro Padre, a nuestro cielo. Entonces, ¿cuál es el camino? Solo hay un camino. Lamentablemente, solo hay un camino. El camino es Cristo, el sumo pontífice, el sumo puente. Dice, nadie viene a mí, dice Cristo, si el Padre no lo atrae hacia mí. Pero nadie vuelve al Padre si no es pasando por mí. Sea en esta vida, porque alguien nos habló de Cristo, o sea en el purgatorio, porque esa persona es atea, es agnóstica, es anglicana, es musulmana, es de la religión o cultura que sea, pero ha vivido en justicia, entonces pues puede ser que vaya al purgatorio o es tan santo que Dios se lo lleva a él inmediatamente, ¿verdad? Eso ya es el juicio particular de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, para volver a nuestro origen, que es nuestro Padre, porque todos hemos venido de Él, lo pueden leer en el capítulo 8 de la carta a los romanos, antes de que Dios creara el mundo, a los que de antemano conoció. ¿Y quiénes son esos que conoció de antemano? No a los perros, o a los gatos, o a los leones, o a las vacas, no. ¿A quién conoció de antemano? A ti, a mí y a todo ser humano, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa criatura que es una deidad, como ya veíamos en la catequesis anterior, es una deidad porque nos ha creado a imagen y semejanza suya, con todas las capacidades semejantes a Dios. Cuidado, no divinamente hablando, sino místicamente hablando, con todas esas capacidades, pero no solamente satisfecho con eso, dice, yo he creado este templo tan hermoso, esta ciudad tan sagrada, que es este hijo mío, llámese Antonio, llámese José, la Virgen María, quien sea, yo lo he creado tan hermoso que de aquí no me mueve nadie. Tan solo me iré cuando quede el cadáver, cuando quede una tienda ya deshecha, cuando la persona muera, en definitiva. Pero mientras esa persona esté con vida, yo me quedo con él. Por eso somos también deidades. Somos espíritus psicosomatizados, dice Fernando Rielo, pero también somos deidades. Una integridad de cuerpo, alma, espíritu y la divina presencia que nos constituye como deidades, como hijos predilectos de Dios. Ese privilegio no lo tienen ni los perros, ni los gatos, ni ningún ser vivo en este mundo, por muy hermoso y mucho que se parezca al ser humano. Entonces, esa buena noticia habla de todo eso. Y Cristo nos ha venido a restaurar por decir, esa amistad con nuestro Padre. Ese es el gran regalo que nuestro hermano Jesucristo nos ha venido a traer y es lo que nos anuncia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, si queremos hacer una pequeña reseña de los evangelios, ahí vemos qué es lo que Cristo nos anuncia. Primero, su nacimiento. Él nació como cualquiera de nosotros. Luego, lo que nos está diciendo, cada ser humano para Dios es no importante, sino súper importante, porque es el mismo Dios en la tierra. Cualquier ser humano, aunque solo viva un instante, es el mismo Dios en la tierra. Por esa personita que incluso fue abortada, pero ahora está reinando en el cielo porque es una deidad y es un hijo predilecto de Dios. Así como Cristo nació y Dios mandó
a sus ángeles para que protegieran, y por supuesto a una virgen, a una mujer virgen para que naciera santo, inmaculado, porque era Dios y ella también a San José, que lo protegiera como un ángel, como un gran arcángel. De hecho, es el patriarca de la Iglesia. Bueno, San José, junto con la Virgen María, protegen a su Hijo Jesucristo. Pero no solamente a su Hijo Jesucristo, sino a cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios Padre, de nuestro Padre de los cielos, que eres tú, que soy yo y que es toda la humanidad, empezando por Adán y por el último ser humano que Dios dicte crear en este mundo y concebirlo, o mejor dicho, concebió por los seres humanos, o incluso hoy en día también son concebidos en los laboratorios. Y probablemente no, hasta ahora sabemos que un ser humano fabricado en un laboratorio también es un hijo de Dios, porque Dios le infunde el espíritu, tiene el espíritu. Si no tuviera ese espíritu infundido, sería un animal o una cosa, o un robot. Pero como es un espíritu infundido en ese momento de la fecundación, cuando somos concebidos, ese ser humano, igual que nuestro hermano Jesucristo, es un ser privilegiado y vive igual, ojalá si lo protegemos, vive como vivió Jesucristo, creciendo en estatura, sabiduría y gracia como creció Él, también como adolescente, también como joven, como adulto. Se dice que la edad ideal para todo ser humano es la de los 33 años, cuando murió Jesucristo. La Virgen María murió a los 70 años, pero con una lozanía, una juventud como una persona de 30 años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resucitemos, aunque muramos de 100 años o atropellados o con deformidades, vamos a recuperar la hermosura que nuestro Padre, con la hermosura que nuestro Padre de los cielos nos ha soñado desde toda la eternidad. Repito, capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. A los que de antemano conoció, los llamó, y a los que llamó, los predestinó. ¿A qué los predestinó? ¿A qué nos predestinó a cada uno de nosotros? A reproducir la imagen de su Hijo. No nos ha predestinado a ser a unos buenos y a otros malos, a unos ricos y a otros pobres, a unos sanos y a otros enfermos. Nada que ver. Dios solo nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo, ser otros Cristo. Lo que nuestro Padre está viendo no es si somos deformes, si somos cojos, si somos ciegos, si somos mancos. Lo que nuestro Padre está viendo, la intención de nuestro corazón. Está viendo nuestro espíritu, está viendo nuestra alma, está viendo nuestra conciencia. Eso es lo que está viendo nuestro Padre de los cielos. Y si nosotros vivimos conforme a sus mandamientos, es ahí donde nosotros podemos asemejarnos a nuestro hermano Jesucristo y se da la verdadera resurrección. La resurrección es si somos semejantes a Cristo. Morimos con Cristo, padecemos con Cristo y resucitamos con Cristo. Pero cuidado, algunos que no nos engañemos. Es que cuando yo me muera voy a resucitar con Cristo porque yo me bauticé. No, yo tengo que morir con Cristo todos los días. Dice Cristo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe tomar cada día su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Esa es la muerte verdadera, morir cada día. ¿A qué? A mi flojera, a mi soberbia, a mi ira, a mi lujuria. Y cada vez que yo muero a eso, Cristo opera en mí por medio del Espíritu Santo la resurrección a todo lo contrario. Si soy egoísta, a la generosidad. Si soy lujurioso, a la castidad. Si soy envidioso, a la generosidad,
a la fraternidad, al compartir, y así sucesivamente. Ese es el sentido del Evangelio. Si yo solamente leo el Evangelio y digo, ah, qué bonito, mira lo lindo que dice Cristo, mira qué cosa tan hermosa hizo Jesucristo, o cómo curó a los enfermos, a los ciegos, a los mancos, a los resucitó a los muertos. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si todo eso que hizo Cristo lo puede hacer tú, lo puedo hacer yo y lo puede hacer cualquier cristiano. No lo dice el Padre Gregorio, lo dice Cristo. Dice, yo he recibido todo el poder de mi Padre en el cielo y en la tierra. Y el mismo poder que yo he recibido, se los doy a ustedes. ¿Cuál es el poder que yo he recibido? Poder para resucitar, perdón, el primero, poder para perdonar pecados, que es lo más grave y que nos cuesta tanto. Poder para resucitar muertos, muertos físicos y físicos también, y sobre todo los que están muertos en el espíritu, porque están viviendo en pecado mortal. Los que son mudos, que no son capaces de confesar a Cristo, confesar el Evangelio, anunciarlo. Los que están sordos porque no quieren escuchar la palabra de Dios, o la escuchan, pero como dice Cristo, son sordos porque escuchan, pero no entienden. ¿Por qué? Porque en su corazón no quieren entender. Ese poder lo tenemos todos los cristianos, los bautizados. Lo que pasa es que no queremos ejercerlo. Y cuando estemos delante de Dios, Él va a decir, ¿y qué pasó con el poder que yo te di? ¿Por qué no lo pusiste en práctica? Pecado de omisión, tan grave como los pecados de hecho. Entonces, ese poder lo tenemos todos los bautizados. Entonces, ya no es cuestión de Jesucristo. Y dice, vayan por todo el mundo y anuncien, y aquellos que les crean a ustedes, bautícenlo, para que también a ellos le acompañen todos estos poderes. O sea, que no son poderes pequeños, es el mismo poder que tiene Dios, lo estamos recibiendo nosotros en el bautismo, Y eso ya está anunciado como buena noticia que Cristo nos viene a traer, es la que nos ha venido a traer. Seguimos un poquito más adelante, nos quedan 3 minutos. Sí, 3 minutos. No, creo que ya se acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá. Lamentablemente son 40. Ah, no, estamos bien, porque empezamos a grabar como a los 15 minutos. No, está bien, podemos seguir, pero ya no voy a seguir. Por favor, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta con relación al tema de hoy o al tema anterior, por favor. Carlos Alberto, está Ana Luisa, Katia se quería incorporar, pero no la veo. Pero en estos minutos que nos quedan, sí, nos queda hasta la... Bueno, hasta las menos, hasta las 7 será, no sé. Bueno, de todas formas, aunque no se grabe, ¿alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, por favor? Lo más importante es ir despejando dudas. ¿Sí? ¿Quién habló? Te decía que todo estaba muy claro y rescatar que, bueno, que lo más importante es poner en práctica, ¿no? El Evangelio, más que estar tratando de memorizar, sino tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere decir con las lecturas, ¿no? Perfecto. Pero enfocarnos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, especialmente el Nuevo Testamento, que es lo que Cristo nos deja, como un padre deja a sus hijos. Yo no leo el testamento de mi abuelo, podré leerlo, ¿verdad?, para saber qué le dio a mis tíos, pero fundamentalmente el Nuevo Testamento es el testamento que Cristo nos deja. Y se confirma lo que ya estaba anunciado, porque Cristo dice, yo no digo nada, ni hago nada
que no esté, que no le haya oído decir a mi Padre. O digo esto o hago esto para que se cumplan las Escrituras. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando conocemos ya el Nuevo Testamento, cuando estamos practicando algo, no es que yo me lo invente, sino que el Espíritu Santo que vive en mí me inspira lo que tengo que decir, porque lo dice el mismo Cristo. No se preocupen de lo que tengan que decir o hacer, porque el Espíritu Santo que vive en ustedes les dirá todo lo que tienen que decir y hacer. Pero si no conocemos el Evangelio, con dificultad vamos a poder decirlo o hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, Ana Luisa. ¿Alguien más? Carlos Fernando, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, de mi parte, no solo la parte del que mencionabas del perdón de los pecados, de que Dios no puede, eso creo que No entiendo el comentario, la pregunta. ¿Sí? habría que aclarar si es que los pecados que no puede perdonar. Gracias, sí, es verdad, se me quedó en el tintero eso. El único pecado que Dios no puede perdonar es que ahora nosotros ya voluntariamente, después de haber conocido la maravilla, el amor de Dios, su redención, haber entrado en el cielo, porque quien vive en Cristo vive en el cielo, ya voluntariamente dice, yo no quiero nada con Dios, no quiero nada con el amor de Dios, no quiero nada con el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Entonces Dios, respetando la libertad de cada ser humano, pues ya se condena. No es que Dios no condena a nadie. Esa persona se condena solita porque no quiere nada con Dios. Ese es renegar, volver a negar. Ya nuestros primeros padres lo negaron y estamos pagando las consecuencias nosotros también. Y si ahora nosotros voluntariamente negamos el amor de Dios, ya, ¿qué más puede hacer Dios? No, Él no va a obligar a nadie a cogerlo por la pechera y decir, tú me tienes que querer sí o sí. No, no lo va a hacer. Respeta la libertad del hombre y esa persona se condena por toda la eternidad, pero no porque Dios nos haya condenado, sino porque esa persona se ha querido condenar. Lo dice Cristo con sus propias palabras. Solamente se condena uno. Todos están salvados por la sangre mía que yo he derramado. Solo se condena uno. El hijo de la perdición, vale decir, aquel que ahora, después, mañana, siempre, después de muerto, solo quiere irse al infierno. Bueno, pues se quiere irse. El réprobo, ese se llama el réprobo. Él se ha condenado solito. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Había una... Sí, ¿puedo comentar un poquito? Sí, un poquito más, a ver, un poquito más. No sé si se estará grabando, pero parece que se está grabando, pero dilo. Sí. Supuestamente el renegar o el insultar al Espíritu Santo es no creer precisamente en Él, ¿no? Y no creer que Jesús ha dejado al Espíritu Santo obrar en los sacerdotes y Él perdonar a los pecados. Entonces, cuando no accedemos a esa confesión es cuando los pecados que no confesamos no los perdona Dios, porque nosotros no quisimos que nos lo perdone, ¿no? No los reconocimos, no los manifestamos. Eso no sé si lo puedes aclarar también. Sí, es cierto lo que tú dices, pero como Dios ha creado todas las religiones, todas las culturas, Dios no me va a juzgar a mí como a otra persona. Otra persona donde no tienen el sacramento de la confesión, lo juzgará de acuerdo a sus normas. Pero en el caso de un católico
que diga, no, yo he cometido un pecado gravísimo y he renegado contra Dios, incluso hasta he matado al Papa o he matado a un ministro de él y no lo quiero confesar. Lógicamente, siendo católico, si no lo hace, Dios lo va a juzgar como católico, no como de otra religión, porque Dios juzga, si yo soy judío, por la ley mosaica, si yo soy católico, por la ley que Cristo nos ha dejado, que es la ley del amor, que es la ley de la fe, de la misericordia. Por eso lo que Cristo nos ha traído no es abolir la ley, sino nos trae llevarla a plenitud, vivir en el amor, no en el temor, ¿no? Pero, lógicamente, las personas que no han conocido y han muerto no conociendo a Cristo en este siglo XXI o en los siglos anteriores después de Cristo, no les va a decir, es que tú no te confesaste. Pues yo no sabía que existía eso, ¿no? Solamente para los que en su norma de su religión se les exige eso. ¿Está más claro ahora? Carlos Fernando. Sí. Muy bien. Sí, sí. Yo creo que lo dejamos hasta aquí porque, aunque no quede grabado, se van a cansar de escucharme. Voy a dejar de grabar y después, si quieres, conversamos un poquito más.